Queridos estudiantes, es un gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la psicología del aprendizaje. Para ello tenemos que conceptualizar los dos términos que podemos observar: psicología y aprendizaje. La psicología, ¿qué estudia la psicología? Estudia los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de la persona. En cuanto a los pensamientos, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Dónde estamos pensando? Puede ser un pensamiento visual, en ver, por ejemplo, un objeto. Vamos a decir que estamos observando, no sé, un celular o algo, y vemos todas las características que tiene ese objeto, y eso es a base de una experiencia, porque hay ya un conocimiento, hay una experiencia de antemano. Luego tenemos los sentimientos, que incluyen todo lo que serían las emociones, la felicidad, la ira, la tristeza. Entonces estudia al ser humano, los sentimientos que el ser humano puede estar expresando o transmitiendo. También el comportamiento, cómo actúa una persona en determinadas circunstancias, cómo actúa ante un conflicto o ante un problema. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Podemos decir que el aprendizaje es un proceso que consiste en la adquisición o transformación de conocimiento, actitudes, comportamientos, creencias u orientaciones a través de una experiencia. Podemos adquirir un nuevo conocimiento, algo nuevo, algo que no hayamos tenido como experiencia, o podemos transformar un conocimiento que ya tenemos de manera previa. Entonces, ¿qué es lo que estudia la psicología del conocimiento, la psicología del aprendizaje, Estudia el proceso de aprendizaje que tiene el ser humano a lo largo de su vida. Existen varios autores que hablan de diferentes teorías que vamos a ir desarrollando más adelante. Pero la psicología del aprendizaje lo que hace es estudiar el proceso que tiene el ser humano de cómo va adquiriendo conocimiento a través de la experiencia. A lo largo de la vida pasamos situaciones, pasamos inconvenientes, momentos felices, momentos tristes, en donde cada circunstancia, cada experiencia va dejando una enseñanza en nuestras vidas. Y el ser humano es fruto o es producto de todas las experiencias vividas anteriormente, ¿verdad? Todo lo que fue aprendiendo a lo largo de su vida, puede ser de manera personal, puede ser de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su contexto social. Entonces, todo lo que el ser humano va adquiriendo a través del aprendizaje es lo que estudia la psicología del aprendizaje. Cuando nos referimos al término cognición, estamos hablando de la capacidad que tienen algunos seres vivos para obtener información de su entorno. ¿Por qué hablamos de algunos seres vivos? ¿Por qué? Porque los animales también van experimentando cosas y ellos van aprendiendo de acuerdo a lo que ellos van experimentando. Entonces, tanto los animales como las personas vamos adquiriendo conocimiento de acuerdo al entorno que vamos viviendo. Entonces, el término cognición se puede definir como la capacidad de algunos seres vivos de obtener información de su entorno y a partir de su
procesamiento por parte del cerebro e interpretarla y darle un significado. O sea, el cerebro lo que hace es almacenar esa experiencia que vivimos y interpreta y lo guarda en el archivo. Nuestro cerebro no es limitado, es ilimitado, puede adquirir todo conocimiento en base a la experiencia vivida, y todos los días nosotros aprendemos algo nuevo. Todos los días en nuestro diario de vivir vamos aprendiendo algo que nuestro cerebro va almacenando para poder utilizarlo en el momento que sea necesario. Los procesos cognitivos dependen tanto de la capacidad sensorial como del sistema nervioso central. Depende entonces de la capacidad sensorial que tenga una persona o un ser vivo y su sistema nervioso central. En el ámbito de la psicología, la cognición se entiende como el procesamiento de cualquier tipo de información mediante las funciones mentales. Entonces, cuando hablamos de psicología, en el área de la psicología, la cognición se entiende como ese proceso que podemos adquirir esa información mediante las funciones mentales. En cuanto a lo que serían los principales procesos cognitivos, podemos encontrar la percepción, lo que nosotros podemos percibir de nuestro medio ambiente, cómo podemos percibir las cosas. Por ejemplo, una persona que haya tenido una mala experiencia, digamos, vamos a ir al ámbito educativo, una persona que haya tenido una mala experiencia en hablar en público porque no le salió una palabra o se equivocó de frase y el resto se ríe de esta persona. ¿Qué sucede ahí en el cerebro? Hay una fijación que cuando esta persona se equivoca, el resto se va a reír. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona adquiere eso como una experiencia. Y al adquirir como una experiencia, entonces cada vez que se va a enfrentar a una situación similar a esa, entonces la persona percibe que se va a volver a equivocar y el resto se va a volver a burlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? El cerebro almacenó esa experiencia y cuando sucede o estamos expuestos a una experiencia similar, lo que hace el cerebro es traer a memoria. Entonces la persona percibe o la persona entiende que va a volver a pasar por esa misma situación y generalmente tiende a rechazar o a evitar. La atención es el siguiente principal concepto de la cognición. Es la capacidad general para focalizar los recursos cognitivos en estímulos o contenidos mentales específicos. Específicamente existe un estímulo y la persona centra toda su atención o todos sus recursos cognitivos ante ese estímulo para reaccionar de una manera. Tiene un papel regulador en el funcionamiento de los procesos cognitivos, o sea, toda su atención se centra en ese estímulo que está pudiendo observar. Luego tenemos aprendizaje y memoria. Se define como la adquisición de una nueva información o la modificación de contenidos mentales. O sea, cuando nosotros aprendemos, puede ser que haya un conocimiento previo o puede ser un conocimiento totalmente nuevo. Entonces, cuando aprendemos es un conocimiento nuevo. Y cuando memorizamos vendría a ser la repetición o la modificación de esa información que ya tenemos de antemano. Luego tenemos el lenguaje, la manera en cómo nos expresamos. El ser humano se comunica principalmente a través del lenguaje. Cómo la persona está expresando todas las ideas que está teniendo a través del lenguaje. Podemos decir que es la facultad que permite a los seres humanos utilizar métodos complejos de comunicación, tanto de forma oral como escrita. Puede ser de manera oral, de manera
que podamos escucharnos o de manera escrita que podamos observar. Luego tenemos la emoción. Se ha separado la emoción de la cognición. El aumento de conocimiento en psicología ha revelado que los dos procesos funcionan en forma similar. O sea, cuando hablamos de cognición, estamos hablando de manera paralela o de manera similar que la cognición. Porque recordemos que la emoción es aquel proceso que podemos observar cuando surge un estímulo. Este estímulo puede ser interno o puede ser externo. La emoción es de manera espontánea, de manera instantánea, es algo incontrolable. Luego tenemos el razonamiento y la resolución de problemas. Es un proceso cognitivo de alto nivel que se basa en la utilización de otros más básicos para resolver problemas o alcanzar algún tipo de objetivo. Entonces, el razonamiento y la resolución de problemas. Debemos de trabajar el razonamiento porque es aquella habilidad que nos ayuda a poder comprender, por ejemplo, lo que estamos leyendo, lo que estamos observando o lo que estamos escuchando. Y el ser humano debe tener la capacidad de poder resolver los problemas que se puedan presentar en su día a día. Y la metacognición es la facultad que nos permite ser conscientes de nuestros propios procesos cognitivos y reflexionar en torno a esto. ¿Qué significa eso? Nosotros somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, por qué estamos reaccionando de esta manera, por qué estamos reaccionando de una manera. Entonces somos conscientes de ello y tratamos y reflexionamos acerca de ello. Por ejemplo, una persona que tuvo una mala experiencia, volvamos, ¿verdad? A la experiencia de esta persona que leyó en público y leyó mal y los alumnos se burlaban de él. Entonces, ¿qué es la metacognición? Cuando nosotros nos sentamos, analizamos, ¿verdad?, esa circunstancia, qué fue lo que produjo a mí, cuál fue la enseñanza que me dejó, el aprendizaje que me dejó esa acción. Entonces lo que hago es reflexionar acerca de ello y ver la manera de cómo puedo superar o cómo puedo cambiar ese aprendizaje que adquirí y que en mi cerebro se haya quedado, porque de esa manera únicamente voy a poder salir de ese círculo en donde se va repitiendo cada vez esa misma situación. Entonces, la psicología del aprendizaje estudia el todo del ser humano. El ser humano desde la panza de la mamá ya va aprendiendo, ya va adquiriendo los conocimientos en base a la experiencia que va viviendo. Hasta el día de su muerte va a ir aprendiendo cómo debe reaccionar. Como dice un dicho, Baracayá unas 20 o hipotatape. ¿Qué significa eso? Una sola vez nos equivocamos, ¿verdad?, en ciertas circunstancias, y si es que nos produce dolor o nos genera cierta frustración, que es lo que tendemos a hacer los seres humanos, a rechazar o a omitir. Pero realmente lo que debemos de hacer es analizar, encontrar la raíz, encontrar el problema y enfrentarlo, porque la manera en que podamos sacar esos conocimientos que no nos está ayudando para poder avanzar es enfrentándoles. Así que espero que hayan aprendido. Este tema es muy importante, es muy extenso, y vamos a estar hablando de los diferentes autores que van hablando acerca de la psicología del aprendizaje y qué nombres o cómo estuvieron trabajando desde sus puntos de vista. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.